Bien, entonces la parte que vamos a repasar hoy día es la integración numérica. A ver, ¿en qué consiste la integración numérica? Fundamentalmente es un método que nos va a permitir calcular de manera aproximada ciertas integrales, como por ejemplo, digo que no voy a usar la pizarra, pero como que tengo que usar la pizarra. A ver, voy al tiro, vuelvo al tiro, por ejemplo, observen esta integral que aparece en la pizarra. Esta integral que acabo de escribir en la pizarra es la integral de 0 a 1 de elevado menos x cuadrado de x, ¿ya? Entonces, si ustedes tratan de utilizar cualquier método para resolver esta integral, no van a poder, porque no se resuelve con métodos analíticos. ¿A qué me refiero con método analítico? Los métodos que ustedes vieron en el curso de ecuaciones diferenciales, o sea, integración por fórmula directa, por sustitución simple, integración por partes, etcétera, etcétera, descomposición, fracciones parciales, sustitución trigonométrica y todos esos métodos, con esos métodos no lo pueden resolver, porque no se puede resolver de manera analítica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se hace en este capítulo? Simplemente lo que se hace, se toma esta función y se encuentra un polinomio, el polinomio interpolador de esta función, que va a ser un P sub n de x, un polinomio de grado n, que ustedes ya saben que entonces la función f de x, que es la función que aparece acá dentro del argumento de la integral, se aproxima a través de un polinomio. ¿Qué significa eso? Que este polinomio se comporta de la misma manera que la función en todos los puntos que están, por ejemplo, en este caso, entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Pero claramente la función no es igual al polinomio, tiene el mismo comportamiento en un cierto intervalo. Entonces, si a nosotros se nos pide calcular de manera aproximada la integral entre 0 y 1 de esa función, lo que nosotros hacemos, calcular la integral de 0 a 1 de esta función, va a ser de manera aproximada la integral de 0 a 1 del polinomio interpolador. Entonces, en el fondo, ¿qué hacemos? Nosotros trabajamos con el polinomio interpolador, calculamos esa integral del polinomio interpolador, llegamos a un valor, y ese número corresponde de manera aproximada al valor de esta integral que claramente no se puede resolver de manera exacta. ¿De acuerdo? Eso es a lo que corresponde a esta unidad de integración numérica, donde ocupamos los polinomios interpoladores. ¿Ok? Bien. Ya. Entonces, aparece que me salí del espacio. A ver, espera. A ver, parece que ya no están viendo el apunte, ¿cierto? Sí, profe, sí lo veo. Unidad 5, integración numérica. Súper, ya. Entonces, vamos a ver ciertas fórmulas que son fórmulas de cuadratura. Cuando hablamos de cuadratura son ciertas fórmulas que nos van a permitir resolver el problema de calcular de manera aproximada una integral con ciertos numeritos. Y las fórmulas que vamos a utilizar nosotros se llaman fórmulas de Newton-Cotes. En particular vamos a ver la regla de los trapecios, ¿ya? Entonces, bueno, a ver, a modo de introducción, las fórmulas de Newton-Cotes, que, bueno, obviamente tienen el nombre de los dos matemáticos, son los tipos de integración numérica más comunes. Se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada, por ejemplo, como la que les puse en la pizarra, que es e elevado a menos x cuadrado. Reemplazar la función complicada o datos tabulados por un polinomio de aproximación que es fácil de integrar. Sí, porque los polinomios son fáciles de derivar y de integrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando uno calcula una integral de una cierta función, por ejemplo, esta función que está acá, en el fondo lo que nosotros estamos haciendo, estamos calculando el área bajo la curva, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podríamos calcular el área bajo la curva usando, por ejemplo, un polinomio que estaría representado por esta recta, cuya gráfica sería esta recta, este es un polinomio trivial, digamos, de grado 1, que es una recta. Entonces podríamos usar este polinomio y calcular el área el área bajo la curva de este polinomio interpolador. O también podríamos calcularlo a través de una parábola, por ejemplo. ¿Se fijan? Esta es la función, y nosotros decimos, a ver, yo voy a buscar un polinomio, o sea, un polinomio interpolador de grado 2, que cumpla con la gracia que está como cerquita en ciertos nodos
su imagen es igual a las imágenes que calcular la función en esos nodos. Entonces uno escribe de manera aproximada, vamos a calcular esta área que está acá, ¿de acuerdo? Claramente, si el valor de n, o sea, si el grado del polinomio interpolador que nosotros vamos a usar es de un grado grande, la aproximación va a ser mejor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es solamente un caso donde en un caso ocupamos un polinomio de grado 1, o sea, una línea recta, y en el otro caso ocupamos un polinomio interpolador de grado 2, o sea, una parábola, ¿ya? Supongamos, entonces, como les dije recién, que nosotros queremos estimar o calcular de manera aproximada la integral que va de a a b de f de x de x, donde f es una función, fíjense que la condición es que tiene que ser continua en el intervalo a, b, o sea, en este intervalo no tienen que haber saltos, o sea, en el fondo lo que quiero decir es que esta función no se podría indeterminar en este intervalo, sino que es continua y existe para todos los valores de x que están entre a y b, ¿ya? Entonces, el método que nosotros vamos a trabajar es el siguiente. Uno considera el intervalo a, b, toma el intervalo a, b y lo divide en pedacitos. ¿En cuántos pedacitos? En este caso en n subintervalos de igual tamaño o longitud. A saber, vamos a tener un intervalo de la forma x sub 0, x sub 1, después x sub 1, x sub 2, puntito, puntito, x sub k más 1, hasta x sub n menos 1, x sub n. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el intervalo a, b dividido en n subintervalos, donde cada intervalo mide lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder definir cada uno de estos intervalos es encontrar estos nodos, el x sub 0, el x sub 1 hasta el x sub n. ¿Cuál es la forma? Bueno, claramente el x sub 0, que va a ser el primer punto que vamos a considerar, lo vamos a llamar a, va a ser a, no es que lo vamos a llamar, es a, y el x sub n, que sería el último nodo, corresponde al extremo superior que es b, ¿de acuerdo? Y claramente, como nosotros queremos que todos esos nodos queden equiespaciados, o sea, tengan igual distancia, nosotros vamos a definir lo que mide el intervalo como un cierto h. Entonces, fíjense, el x sub 0 va a ser a, ¿no es cierto? Es a. X sub 0 es a. El siguiente, el x sub 1, va a ser a más el h, que es lo que mide el intervalo. El siguiente, el x sub 2, va a ser igual al anterior, más h. Y así le vamos agregando h a cada instante, por lo tanto nos va a quedar que x sub 0 va a ser a, más 0 por h, o sea a. X sub 1 va a ser a más h. X sub 2 sería a más 2h, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último, que sería el x sub n, va a ser a más n por h, y este que está acá va a corresponder al último valor, al extremo superior, que sería b. Considerando eso, el h siempre va a ser igual a b menos a partido por el n. O sea, en el fondo, si en un ejercicio nos dicen que n vale 3, el h, el tamaño de paso, se toma el extremo superior de la integral menos el extremo inferior y se divide por el número de intervalos, subintervalos que nosotros queremos, ¿ok? Entonces vamos a hablar de ahora en adelante h como el tamaño de paso, ¿ok? Bueno, ya, eso es lo que hablé recién. Ahora, si consideramos, por ejemplo, un polinomio interpolador de la forma p sub n de x, este es p sub n, o sea, el n es el grado del polinomio interpolador con el cual vamos a trabajar. Entonces, si consideramos p sub n de x igual a la sumatoria, o sea, el polinomio interpolador de la forma la sumatoria de j igual a 0 hasta n, de f evaluado en x sub j por l sub j de x, me imagino que ustedes ya se dieron cuenta que este es el polinomio interpolador de Lagrange. Entonces, al considerar el polinomio interpolador de Lagrange, que tiene esta estructura, entonces, para la función f, en los puntos x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, esto que les estoy mostrando ahora, a lo mejor de manera un poco rápida, dado que ustedes ya lo vieron, vamos a llegar a la fórmula a partir de la cual nosotros vamos a trabajar el trapecio, ¿de acuerdo? Es para que se entienda de dónde proviene, ¿ok? Entonces, vamos a tener que la integral de a b de f de x es aproximadamente la integral de a b del polinomio interpolador, ¿de acuerdo?
Bien, entonces, ¿qué cosa es esto? Reemplazamos lo que es el polinomio interpolador de Lagrange. P sub n de x es la sumatoria desde 0 hasta n. Bueno, reemplazamos este, obvio, ¿ya? Que sería este que está acá. ¿De acuerdo? Y si ustedes observan, esto va a ser igual a, fíjense que, a ver, aquí tenemos la integral de una suma de términos, ¿cierto? Y ustedes saben que la integral de una suma es la suma de las integrales. Por lo tanto, vamos a tener que esta integral pasa para adentro y nos va a quedar la sumatoria desde j igual a 0 hasta n de f de x sub j por la integral de AB de L sub j de x. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar cuáles son estos términos, ¿de acuerdo? Que acuérdense que son los términos del polinomio interpolador de Lagrange. Entonces, nos va a quedar que esta integral la podríamos representar de esta manera. A ver, déjenme sacar esta cosita. Fíjense acá, la integral de AB de f de x, la sumatoria de j igual a n de a sub j por f evaluada en x sub j. Esta a sub j es lo que vamos a considerar como esta integral que está acá. Esto es esa que aparece ahí, a sub j. ¿De acuerdo? Ah, ya, bueno, está escrito ahí. Está escrito ahí abajo. ¿Ok? Ya. Estas fórmulas nos van a permitir calcular de manera aproximada esta integral que aparece acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la usamos? A ver, ¿qué nos dice la regla de los trapecios? Usando el método de los trapecios, es la primera de las fórmulas cerradas de la integración de Newton-Cotes. Corresponde al caso en que la función se aproxima, lo mismo que habíamos visto antes, en cada intervalo x sub k más 1, mediante el polinomio de interpolación lineal de Lagrange. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se supone que esto es como el sum, como el sum de cada uno de los intervalos pequeñitos que consideramos, ¿ya? Y este intervalo es el intervalo entre x sub k y x sub k más 1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener el polinomio, este polinomio de grado 1, que es el polinomio lineal, y tenemos acá arriba la función, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ya sabemos que el polinomio interpolador de Lagrange de grado 1 es de esta forma, ¿no es cierto? O sea, p sub k de x va a ser igual a la función evaluado en x sub k por x menos x sub k más 1 partido por x sub k menos x sub k más 1, más la función evaluado en x sub k más 1 por x menos xk partido por xk más 1 menos xk. Esto que está escrito acá, estimados, es el polinomio interpolador de Lagrange que ustedes ya conocen, ¿de acuerdo? Acuérdense que en este caso el p sub k de x, fíjense que la variable es x, ¿de acuerdo? Este puntito x sub k y el x sub k más 1 corresponden a los límites del intervalo en el cual estamos trabajando, por lo tanto son valores conocidos, luego son constantes, ¿ok? Esta es la variable. Este que está acá también es un valor conocido, porque es la función evaluado en x sub k, o sea, la función evaluado en este punto, y el otro es la función evaluada en x sub k más 1. Y claramente la función nosotros la conocemos porque es la función que aparece dentro del argumento de la integral. Luego, esto es constante, 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 constante. ¿Por qué les reitero eso? Porque nosotros ahora vamos a entrar a integrar esta expresión que aparece acá, ¿de acuerdo? No se podría saltar esto, pero igual les voy a hablar así como más rapidito. Es como, no hay grado de dificultad en esta demostración porque es como ir escribiendo, haciendo las cosas paso por paso nomás, ¿ya? O sea, de hecho le pegué una rayada, pero bueno, si a alguien le interesa, lo podemos mirar después que termine la explicación, lo podemos rayar en la pizarra si que a alguien le interesa el análisis. Pero bueno, a ver, entonces reemplazamos lo que es p sub k de x, que es esto que está acá. ¿De acuerdo? Reemplazamos la expresión acá, respecto a la variable x, y después claramente vamos a distribuir, va a ser la integral de este, más la integral de este otro. ¿De acuerdo? No está escrito acá el desarrollo, yo le estoy contando la historia. Fíjense que la integral está respecto a la variable x, por lo tanto, todo lo que nos sea x es constante, y si ustedes observan acá, esto que está acá es constante,
y esto que está acá abajo es constante, por lo tanto esto y esto salen para afuera y nos va a quedar la integral solamente de esta expresión. ¿Ya? Lo mismo pasa acá, más la integral de esto que está acá, esta expresión es constante, este denominador es constante, salen fuera de la integral, entonces nos queda solamente la integral de x menos x sub k. ¿Ok? Cuando nosotros integramos esta expresión, nos va a quedar la integral de x, que ustedes saben que es x cuadrado partido por 2, menos la integral de x sub k más 1, que es x sub k más 1, que es una constante, multiplicado por x. Y ese resultado lo evaluamos entre x sub k y x sub k más 1. Lo mismo pasa en este otro término, ¿de acuerdo? Cuando uno hace eso, y hace los desarrollos y las simplificaciones, y mínimo común denominador y todo lo demás, queda una expresión de este estilo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ojo que ahí aparece una K, pero es un X sub K más 1. Ese que está ahí, un error de tipeo, es un X sub K más 1. Entonces, toda esta expresión, que es el resultado de esta integral, se evalúa entre X sub K y X sub K más 1 y genera este término que está acá. Al ordenar los términos, nos va a quedar x sub k más 1 menos x sub k multiplicado por f evaluado en x sub k más f evaluado en x sub k más 1 partido por 2. ¿De acuerdo? Este es el resultado final. Y si consideramos nosotros que el h, acuérdense que el h es lo que mide el intervalo, el h es x sub k más 1 menos x sub k, que es la diferencia, el ancho del intervalo, como bien digo. Entonces, la integral entre x sub k y x sub k más 1 de f de x va a ser de manera aproximada h medios, acordémonos que h era en la integral general la diferencia entre los dos, h partido por 2 multiplicado por f evaluado en x sub k más f evaluado en x sub k más 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Fíjense, esto que está acá es el h partido por 2. H partido por 2. Y el f de x sub k más el f de x sub k más 1. Esta que está acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense que esto que se deduce acá es solamente el pedacito que corresponde a un intervalo, al intervalo de x sub k más 1. Pero nosotros tenemos en total n subintervalos. Entonces la idea es hacerlo en el primer intervalo, que es de x sub 0 a x sub 1, se puede calcular este, después de x sub 1 a x sub 2, se calcula de nuevo este, ¿me entienden? Y ahí, ¿y qué se hace con todos esos cálculos pequeñitos? Se suman, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando nosotros queremos aproximar la integral de a a b de f de x, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la sumatoria de la integral de x sub k más 1 de f de x, o sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la integral del primer intervalo, del primer pedacito. Calculamos la integral de manera aproximada del segundo pedacito, del tercer pedacito, etc. Por eso aparece esta sumatoria, ¿ya? Y esto que está acá va a ser igual a la sumatoria desde 0 hasta n-1 de, ¿qué cosa? H medio, por lo que habíamos visto antes, porque nosotros ya, esta integral que está acá, la teníamos lista acá. ¿Se fijan? Por lo tanto, lo único que hacemos, en vez de poner esta integral, la reemplazamos por esta expresión, y nos va a quedar que la integral de a b de f de x va a ser de manera aproximada, usando trapecio, a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n-1 de h medios por f evaluado en x sub k más f evaluado en x sub k más 1. Bueno, este es constante, no tiene k, por lo tanto lo podemos dejar afuera, ¿de acuerdo? Si ustedes echan a correr esta expresión, la vamos a echar a correr en la pizarra para que vean de dónde nace la fórmula con la cual vamos a trabajar hacia el final. Si echan a correr esa expresión, espérenme un segundo. Tenemos que la integral de a a b de f de x es más o menos h medios por la sumatoria h medios por la sumatoria desde 0, k igual a 0 hasta n-1
de f de x sub k más f de x sub k más 1. Ya, entonces, voy a ampliar la pantalla por si acaso, que se vea mejor. Ya, vamos a echar a correr esa sumatoria, ¿de acuerdo? Entonces, esto que está acá, ¿cómo nos quedaría? Nos va a quedar h medio multiplicado por... Entonces echamos a correr la sumatoria. Cuando k vale 0, reemplazamos en toda esta expresión, nos va a quedar f evaluado en x sub 0 más f evaluado en x sub 1, ¿cierto? Después, cuando k vale 1, nos va a quedar f evaluado en x sub 1 más f evaluado en x sub 2. ¿De acuerdo? Después, cuando k vale 2, nos queda f x sub 2 más f evaluado en x sub 3, más puntitos, puntitos, puntitos. ¿Cuál es el último término? Va a ser, bueno, vamos a escribir el anterior al último término. Fíjense que el k corre desde 0 hasta n-1. El anterior al n-1 es cuando k vale n-2. Entonces va a ser f evaluado en x sub n-2. Uy, me quedó feo eso. Más f evaluado en x sub n-2 más 1, nos queda n-1. Y esto más, después el último, es cuando k vale n-1, o sea, sería f evaluado en n-1, más f evaluado en n-1 más 1, sería x sub n. A ver, observen lo siguiente. Si ustedes se fijan, acá, pucha, mi lápiz. Se me ha hecho perder el lápiz. Ya, a ver, fíjense que este se repite una vez y este que está acá se repite una vez, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio los otros, o sea, esto va a ser igual a f evaluado en x sub 0 más f evaluado en x sub n. En cambio los otros aparecen dos veces, ¿se fijan? F evaluado en x sub 1 más f evaluado en x sub 1 son dos veces f evaluado en x sub 1. El f de x2 más f de x2 también se repite dos veces y todos los demás se repiten dos veces. Por lo tanto nos va a quedar 2 multiplicado por f x sub 1 más f x sub 2 más puntitos, 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 más f evaluado en x sub n menos 1. Ya me quedó chueco, así que lo voy a escribir derechito porque me anduve chocando. Entonces va a ser h medios por f evaluado en x sub 0 más f evaluado en x sub n más dos veces f evaluado en x sub 1 más f evaluado en x sub 2 más puntitos, 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 f evaluado en x sub n menos 1. Y esto que está acá, estimados, esta parte, nosotros, este pedacito que está acá, lo podemos escribir como una sumatoria, ¿no es cierto? Va a ser la sumatoria, ¿se ve el lápiz rojo? Sí. Desde k igual, ¿desde cuánto? Desde 0 hasta n, de 0, no, a n menos 1. De 0 de 1, a ver. Desde k igual a 1 hasta n de x sub, hasta n menos 1. Hasta de x sub n. ¿Está bien eso, no? Perdón. Este evaluado en desde 1 hasta n menos 1. Exacto. Y esta fórmula que está escrita acá corresponde a la fórmula que nosotros vamos a utilizar para poder calcular de manera aproximada usando trapecio las integrales. ¿Ok? Voy a volver al apunte. Espérenme un segundo. ¿Se fijan? Aquí está. Bueno, nos apareció en la pizarra el f evaluado en x sub 0, pero sabemos que x sub 0 es a, y f evaluado en x sub n, que sabemos que es b,
son los extremos de la integral. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Y esta es la fórmula que se conoce como regla compuesta de los trapecios. ¿Ok? En el caso que n sea igual a 1, o sea que en el fondo es medio fome, pero es que la integral entre a y b tomamos el intervalo entero, entre a y b. Entonces si n vale 1, estamos tomando el intervalo entero, y cuando tomamos el intervalo entero, usamos esta fórmula que está acá, que se llama regla de los trapecios simple o regla simple de los trapecios. Y esta es la regla compuesta. Lo más habitual es que, yo creo que lo más probable es que vamos a pedir esta de la regla compuesta. ¿Ok? Aquí hay un ejercicio resuelto, completito, pero yo la verdad las cosas que como este ejercicio está entero resuelto, no sé, lo podríamos mirar o no lo podríamos mirar. A ver, voy a cerrar esta cápsula, porque aquí como que vi solo la materia, porque me aconsejaron que hiciera videos cortitos. Entonces, acá voy a cerrar esta cápsula y después vamos a ver ejercicios. ¿De acuerdo?